en lugar de pensar en su hija. Muchas veces los creadores prefieren volver el rostro a la pared en lugar de al público que los admira, como hizo Pío Baroja en su lecho de muerte con Hemingway, cuando éste lo igualó con otros escritores contemporáneos suyos. Evidentemente sintió que lo admiraban por razones que él consideraba equivocadas y prefirió volverse a la pared para pensar, si no lo entendían, porque habría hecho algo mal. No voy a exagerar el valor de mirar a la pared, ni a decir que ni Cobain ni Hemingway se hubiesen volado la cabeza con una escopeta si lo hubieran hecho más, porque sus depresiones, agravadas por los tóxicos, pesaban mucho. En el caso de Hemingway, su depresión era de origen claramente químico y genético, agravado naturalmente por sus adicciones. Y siempre tendré presente que Frusciante estuvo a punto de palmar igual con el remedio que con la enfermedad, como cuando durante la última pandemia los neurotípicos se pinchaban cualquier porquería y sostenían aquella afirmación tan contradictoria en sus términos que solo puede aceptar un neurotípico de «yo creo en la ciencia». Frusciante no se volvió a la pared para dirigirse a Dios, sino para chutarse Jaco, pero esto, claramente y con todo, lo ayudó más que intentar ser como sus compañeros de banda, en un proceso de autoneuroeducación que arrojó resultados como su participación en la simulación de violación en grupo al final del programa de James Whale en 1990, aunque él solo se ocupaba de la cabeza de Cleo Rocos, mientras el líder de la banda gateaba hacia su falda en una de las escenas más vergonzosas de la historia de la televisión. Estaba intentando disimular que esto se hunde y me he hundido más. No voy a tirar de metáfora por ahí. Evidentemente, sus compañeros de banda tampoco eran neurotípicos, y sus excesos recuerdan las bromas de Hitchcock, como aquella de apostarse con un técnico a que no podría aguantar el terror de una noche esposado en un estudio vacío, y darle un laxante diciéndole que era una bebida para dormir mejor. O Cela. Umbral dice que le embiscaba a los perros porque sabía que le daban miedo, y supone Umbral que, en contra de lo que muchos dicen, lo de tirar a Pilar Trenas a la piscina, era hija de un amigo suyo, de un mentor suyo, no estaba pactado. Comportamientos, todos ellos, cuya supresión podría, quizá, llevarse por delante muchos pedazos de genialidad, como en la terapia de la naranja mecánica que acaba afectando a la apreciación de Beethoven. Porque, ¿quién pone los límites? Frusciante, en una entrevista televisiva hasta arriba de heroína, matizó a la cadena holandesa Compañía de Radio Liberal Protestante que no solo le importaba la música, sino que más bien lo que le atraía, lo que le había atraído siempre de ese mundo era la bisexualidad y las drogas. Recuerdo que en un congreso internacional de psiquiatría en el que yo intervenía desde el punto de vista de la filosofía, vi que se hacía en una parte más abiertamente subvencionada por las farmacéuticas, que las demás, que también lo estaban, la exaltación de la eficacia de un fármaco contra una serie de manifestaciones de ciertas afecciones, entre las que se encontraba, entre estas manifestaciones de afecciones, el travestismo. No se consideraba el travestismo como una patología en sí, sino como una manifestación de... Si no hubiera sido un congreso internacional, habría preguntado si eso era un fármaco o desatranques Jaén. Y si hubiera sido ahora, a la vista de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, habría preguntado si el fármaco era tan cuidadoso como los ataques selectivos de Israel. No dejé de señalar en aquel momento la extrema dificultad de distinguir entre una manifestación patológica y un hobby. He simplificado demasiado al decir que Frusciante se volvió a la pared solo para chutarse Jaco. También profundizó en una concepción budista del mundo según la cual el yo no existe y el arte no depende del artista. La existencia del yo es una cuestión fundamental de la filosofía. En el mito de Enki y Ninmah, que hemos citado, se alaba a Enki diciendo que es el único yo. Algo que vuelve en el Éxodo al presentarse Dios como yo soy. Y en Parménides al revelarse que solo el ser es. En la India, el yo se resuelve en monismo identificándolo con ese único yo que es Enki, ese ser, y ese único ser. Yo soy Brahma, ahí no hay problema. Solo hay un yo
solo hay ese Dios supremo que es el único autorizado para decir yo, en el mito de Enki Nihmach, o yo soy el que yo soy en la Biblia, o podemos decir con Parménides simplemente soy, simplemente es, aunque Parménides no nos muestra un ser personal, por lo tanto sería ser, el ente, sin más. Y los indios lo arreglan diciendo, pues ese yo supremo, pues también soy yo. Yo soy Brahma, yo soy Dios. Es una solución. La otra solución es negarlo, como en el budismo. Pero el aparente espinosismo o budismo de Frusciante no es tal, sino que regresa a la filosofía mucho más popular, a la que el espinosismo y el budismo dan una respuesta. El dualismo de materia y espíritu de Descartes y Sócrates, quien decía que le hablaba un demonio, al igual que Frusciante ve espíritus por todas partes. Tenemos asumida la máxima de que si alguien habla con Dios es un hombre devoto, y si Dios le contesta es un esquizofrénico. Pero ¿hasta qué punto podemos diferenciar la filosofía, siendo como son la inmensa mayoría de las doctrinas dualistas? E incluso las monistas se vuelven dualistas en la práctica popular. ¿Cómo podemos distinguir a un filósofo dualista de alguien afectado por de un no neuroatípico, sino de alguien diagnosticable por el manual de enfermedades mentales? ¿Cómo distinguimos la filosofía dualista de una afección patológica? ¿Cómo distinguimos la filosofía de una enfermedad mental? ¿Cuál es el momento de llevar a Sócrates, Descartes o a Frusciante al manicomio para que jueguen por parejas con sus demonios, jueguen ahí al tute con sus demonios, entusiasmos y espíritus? Al mus, perdón. Se hagan señas. Desde luego, la antipsiquiatría, el cierre de los manicomios y las drogas recreativas para todos no es la respuesta, y han de verse como una crítica importante y no como una enmienda a la totalidad las posturas de Ken Kesey y Timothy Leary, cuyas voces se escuchan con claridad respectivamente en One Flew Over the Cuckoo's Nest, alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, de 1975, y en Stuff, en Mandanga, sí, sería la corrección, Mandanga, documental sobre Frusciante de Johnny Depp y Gibby Haynes de 1992, aunque bueno, ahí la voz de Timothy Leary se escucha con claridad, aunque no hable, se sabe por qué está ahí, y seguramente él también se ha metido algo, al igual que Frusciante. El propio Frusciante acabó confesando que había estado a punto de palmar y acabó dándose cuenta de que era conveniente dejar las drogas. Que la enfermedad mental o las drogas ayudan a la creación artística es una memez propia de quienes preguntan a los estudiantes de filosofía que cuántos porros se fuman, o a Ernesto Sevilla cuántas cervezas se ha tomado para escribir tal o cual guión. Se fuman muchos y se toman muchas, sí, y Ernesto Sevilla no solo toma cervezas, pero eso no tiene nada que ver con lo que hacen. Tómate todas las cervezas que se toma Ernesto Sevilla en una semana y no te va a salir un guión como los que escribe Ernesto Sevilla. En todo caso podrás decir, como Homer Simpson en aquel capítulo, me he meado encima. Esa será la cúspide del humor a la que podrás llegar tú, tomando las cervezas que se toma Ernesto Sevilla. Frusciante reconoció que todo lo que un artista hace en compañía de las drogas podría hacerlo también sin ellas. Pero es que, además, lo que él hizo bajo el efecto de las drogas es infinitamente peor que lo que es capaz de hacer cuando está sobrio. En el mismo congreso en el que se presentó el fármaco eficaz contra el travestismo, se demostró, recurriendo a los registros documentales, a su biografía, a sus diarios, a sus cartas, se demostró que a Schumann no le ayudaba a estar deprimido para escribir música triste. No, lo que pasaba cuando sufría depresiones es que o escribía con mucha más dificultad y escribía menos que cuando no estaba deprimido, o simplemente no escribía, porque estaba ocupado con la depresión, estaba ocupado con la enfermedad no lo ayudaba. Todos los defensores de lo no neurotípico asumen la existencia de lo patológico y la necesidad de evitarlo. Todos.
Sí, todos los que dicen... es que, claro, Timothy Leary y Ken Kesey a lo mejor... Pero estaba pensando en Rick y Morty, no en Leary. En el capítulo de Rick y Morty en el que más claramente se pone encima de la mesa la oposición entre lo neurotípico y su contrario, Rickinillo, ese capítulo, Pickle Rick, ahí no solo se acaba reconociendo valor a la labor de la psicología, sino que se comienza mostrando una conducta que claramente se reconoce como patológica y que puede ser el fin de una pendiente de rechazo a la neurotipicidad. Puede ser un tope, un límite. ¡Madre mía!, dice Morty al echar un ojo a la consulta. En este libro están todos comiendo caca. Crecimos con bulos inverosímiles, absurdos y delirantes como el de Ricky Martin, el perro y la mermelada, el de Bárbara Rey y su relación con alguien muy importante que tenía que ver con su nombre, o el de que Constantino Romero era coprófago. Pero a pesar de que eran productos de la fantasía popular, o al menos casi todos ellos, no teníamos la misma tolerancia hacia todas las conductas y no nos dejaba demasiado satisfechos el que haga lo que quiera, aplicado al simpático presentador bigotudo. Que imponer la buena educación y la cortesía no acabe en terapia de conversión, o que tener una habitación propia no acabe quedándose, no acabe con su dueña quedándose en ella para siempre, por culpa de la locura, como Emily Dickinson, o saliendo con los bolsillos llenos de piedras para tirarse al río por temor a la locura, como Virginia Woolf, o que la genialidad no acabe en genocidio, Virginia, como ustedes quieran, o que volver la cara a la pared no acabe con sesos estampados en ella de un escopetazo, son retos que requieren un difícil equilibrio, pero que se puede buscar y lograr. Hay que recordar que los jerarcas nazis más neurotípicos, dentro de lo posible, dentro de la gravedad, como Albert Speer, lograron, aunque no sin hartas dificultades, enfados y frustraciones, según indica el ministro de Armamento, que dijo no tener nada que ver con la guerra en sus memorias, lograron convivir con el carácter neuroatípico, artístico, bohemio e indisciplinado de su líder. Otra cosa, claro, es lo que se puede hacer con alguien que está obsesionado hasta el último momento con los judíos. Pero si la convivencia se logró en la Cancillería del Reich, se puede lograr en cualquier trabajo. Esto es más universal que aquella extraña sentencia que sostiene que en todos los trabajos se fuma. Porque no es verdad, porque Hitler estaba muy a favor de las anfetas, pero muy en contra del tabaco. Lo segundo es muy loable y un verdadero mérito, al igual que la prohibición de la vivisección de animales, a diferencia de lo que siempre se le ha atribuido sin mucha razón, como lo de construir autopistas que ya estaban planeadas o que los trenes llegaran a su hora. Pero lo primero nos recuerda que las drogas sin receta o con receta de médicos tan chungos como el Dr. Morell no son la mejor compañía de un neuroatípico, aunque Thomas de Quincey, Samuel Taylor Coleridge, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Ernest Hemingway o Charles Bukowski aparenten testimoniar lo contrario. Aparenten, insisto, aparenten, es que realmente no hay ningún artista que haya hecho con las drogas algo que no hubiera podido hacer sin ellas. Incluso en el caso de Kubla Khan, en el caso de Coleridge, fue un sueño. O sea, no se lo dio la droga, se lo dio el sueño. En todo caso, no se lo dio el opio, se lo dio el sueño. En todo caso, la prohibición arbitraria y casi aleatoria de algunas sustancias y no otras, con su consecuente encarecimiento, adulteración y combinación con sustancias legales, pero igual o más peligrosas, como el alcohol, desde luego que no ayuda.